Bueno, muchas gracias y muy buenas tardes. Quiero saludar a los panelistas y la idea es que hablemos un poco sobre los temas que Lisa mencionó en su presentación. Indudablemente hay temas del orden macroeconómico, del orden local. La semana pasada tuve el privilegio de moderar un panel en la Asamblea del Fondo Monetario Internacional sobre el tema de cómo debería comportarse la política fiscal en época de volatilidad en los precios de las materias primas, de tal manera que es evidente que diferentes instituciones, comenzando por estos organismos multilaterales, están pensando en el tema, no solo con miras a lo que sucedió, sino posiblemente a lo que vuelva a pasar en unos años. Es evidente que así como no hay nada más seguro que la muerte y los impuestos, también los ciclos económicos están ahí y eventualmente todo lo que baja sube y viceversa. Pero sin más preámbulo, quisiera comenzar con Simón Gaviria, que nos dé su visión sobre este tema de desarrollo económico de hidrocarburos. Adelante, Simón. Muy bien, gracias Ricardo y un saludo a todos los panelistas. Muchas veces hemos escuchado la expresión que Colombia es un país productor de petróleo más no un país petrolero. Y yo creo que esa frase hay que saberla contextualizar porque al final del día somos el productor número 19 del mundo. Para las rentas de la nación, el petróleo y las regalías e impuestos correspondientes juegan un papel fundamental en las finanzas del Estado. En el año 2013 alcanzamos a tener 23.3 billones de pesos relacionados al sector de hidrocarburos en todas sus fuentes. Próximo año vamos a recibir 3.6 billones de pesos, no más, eso fue el presupuesto. Perdimos 20 billones de pesos como país y probablemente muchas de las decisiones difíciles que el país ha tenido que tomar no hubiesen sido requeridas si estuviera ese ingreso disponible. Pero otra cosa clave para entender sobre el desarrollo y el sector de hidrocarburos es que Colombia no se caracteriza como un país petrolero porque el petróleo principalmente se produce en 6 departamentos. Estamos hablando principalmente del Meta, de Casanare, de Arauca, del departamento de Putumayo, de Santander y de Boyacá. Eso es 90% del petróleo del país. Y cuando nos retraemos aún más, vemos que el 75% del petróleo de Colombia es en 25 municipios. Entonces, la mayoría de la población de Colombia no interactúa con la industria petrolera. Por eso no podemos esperar que Colombia en su identidad cultural se caracterice como un país petrolero. Pero con el petróleo pasa una cosa que nosotros hemos visto que nos parece preocupante y algo sorprendente, ¿no? En las demás industrias extractivas, los municipios o los departamentos emprenden una vocación sobre ese producto. Uno va a Boyacá y ve zonas cuya identidad cultural es de carbón, su identidad cultural es esmeraldera. Uno va a Marmato, Caldas y encuentra un pueblo que es minero de oro. Pero la verdad es que cuando uno tiene el diálogo con los alcaldes de municipios productores, esa trascendencia, esa vinculación no se siente tan clara. Y con la excepción probablemente de Barrancabermeja, hay que trabajar, siento yo, mucho más en este propósito, en la manera como uno habla con los municipios productores. En esto yo creo que la nación tiene un papel mucho más importante que jugar, como muy bien decía Lisa. En este momento hay una reflexión muy profunda que dentro de poco ustedes verán sobre el papel de consulta previa y el papel que tiene que jugar el Estado. Es una de esas pocas cosas que el Estado hace mejor que los privados y debe liderar de una manera más consciente. Porque lo sorprendente es que cuando introdujimos en el Plan Nacional de Desarrollo todos los temas relacionados con pymes, estamos viendo un resultado increíblemente exitoso en licenciamiento ambiental y en consulta previa. Para infraestructura, pasamos de 47 semanas a 18 semanas.
en procesos de licenciamiento. En energía, de 70 semanas a 45. Y así sucesivamente. Pero en hidrocarburos, todas esas medidas que han sido tan exitosas para las demás empresas que tienen altos proyectos de infraestructura, la ganancia del proyecto PINES y las ventajas que introdujimos en el Plan Nacional de Desarrollo ha sido un recorte en el tiempo de licenciamiento de tan solo 2 semanas. Y eso nos tiene que poner a reflexionar mucho sobre lo que está pasando. Parte del aumento de la conflictividad social que hemos visto en los últimos años, parte es por razones de jurisprudencia de la Corte, pero yo creo que una de las cosas que la reforma al Sistema General de Regalías impactó es que, aunque la reforma ha sido exitosa desde cualquier punto de vista que se mida, y los hechos de corrupción anuales cayeron de 8.800 casos a 240, que es una reducción sustancial, sí empezamos a perder un poco la identidad cultural petrolera en estos municipios petroleros y en estos departamentos petroleros, donde lo que uno aspiraría a ver es que, no para todo el país obviamente, no hay razón para que Pereira o Dos Quebradas o un municipio como Barranquilla se sienta petrolero, pero uno sí quiere ver a Yopal, a Villavicencio, a Puerto Gaitán, a Casillas sintiendo de esa manera. Y nos empezó a pasar un poco lo que en Estados Unidos llaman el NIMBY, ¿sí? Qué bien que haya petróleo, pero not in my backyard, no en mi patio trasero. Entonces, en planeación, tratando de entender qué es lo que estaba pasando, hicimos un focus group con 25 alcaldes, los 25 alcaldes que son 75% del petróleo del país. Yo tenía la alegría de conocer a muchos de ellos personalmente y me di la posibilidad de hablar con ellos con mucha franqueza y se abrieron. ¿Qué es lo que los alcaldes dicen? Y creo que sobre eso hay como varias conclusiones. Una de las cosas que ellos dicen mucho es, yo les pregunté, si resolviéramos todos los temas ambientales, ¿la conflictividad social en sus municipios disminuiría? Me dijeron no. Entonces lo que me dijeron ellos es, muchas veces el tema ambiental es una manera para mostrar el malestar social de la comunidad. Primera cosa que dijeron que me parece importante. No decir que eso es verdad o no, es lo que ellos sienten. Segunda cosa que dijeron, voy a acabar ya la idea. Segunda cosa que dijeron que me pareció muy reveladora. En aquel momento, cuando hicimos el focus group con los alcaldes, les dijimos, mire, somos conscientes que tiene que haber un dividendo social para los municipios que producen petróleo. Inclusive los demás alcaldes que son beneficiarios de la reforma lo entienden. Y les estábamos proponiendo algo que ya salió, un fomento a la producción. Y en ese fomento a la producción, yo les dije, oiga, si ustedes van a recibir 5.000, 6.000, 8.000 millones de pesos adicionales por ser grandes productores y por sostener la producción, lo que uno esperaría es que la comunidad, que ahora va a recibir una serie adicional de programas sociales, se volcara en torno a facilitar la operatividad de la industria. En ese momento ellos hicieron dos reflexiones que me parecen importantes. Dijeron, es fundamental que los operadores petroleros entiendan que la manera como hablan con la comunidad no es ni para campañas de mercadeo, ni es parte de su responsabilidad social corporativa. Tiene que ser parte y se tiene que tratar como una herramienta fundamental en su planeación y en la manera como hacen las cosas. Criticaron mucho, además, un tema en específico, que es la vinculación laboral y el papel de las juntas de acción comunal en la operatividad de las empresas en su municipio. Algo que dijeron mucho, nuevamente yo digo, fue
que en algunos casos estas juntas de acción comunal están permeadas por grupos al margen de la ley y que nadie los denuncie. La segunda cosa que dijeron es que económicamente no somos capaces de competir con la Junta de Acción Comunal. Ya voy, Ricardo. Y yo dije, ¿cómo es posible que un alcalde no pueda competir con una Junta de Acción Comunal? Entonces me dijo, no, porque ellos manejan la bolsa de empleo. Como manejan la bolsa de empleo, ellos deciden en el municipio quién tiene empleo y quién no lo tiene. Y la alcaldía no es capaz de competir con eso. Y muchas veces las empresas, en un afán de resolver sus temas de conflictividad, acaban generando un incentivo mucho más perverso que el que tuviese si trabajara bajo la institucionalidad de la Caja de Compensación Social o la alcaldía. Ya me están haciendo caras, a mí se me quedan unas ideas, pero el reloj, ya el reloj me tiene. Muchas gracias, Simón. Vamos, por favor, con Andrés Escobar. Muchas gracias, Ricardo. Un saludo a todos los compañeros del panel y a los asistentes en el día de hoy. Yo voy a referirme a la pregunta que se hace en este panel de una manera tal vez un poco diferente, porque no creo que sea necesariamente la discusión en Colombia lo nuevo o lo viejo de los hidrocarburos y el desarrollo económico, porque los hidrocarburos en términos macroeconómicos son un fenómeno bastante nuevo en Colombia. Petróleo aquí hay desde hace 80 o 100 años, pero como un determinante grande de la macroeconomía de este país, el petróleo es bastante reciente. Nosotros solíamos tener otro commodity, el café, que era el que movía los ciclos de la economía colombiana y alrededor del cual se creó una institucionalidad bastante rica que jugó un papel muy importante en su momento para estabilizar los ciclos económicos. Y cuando se distorsionaba el precio del café, pues el país enfrentaba unos problemas fiscales y enfrentaba unos problemas externos que se solucionaban en un entorno bastante distinto al que hoy vemos a la hora de entender el problema del petróleo. En ese momento, cuando había el problema de la distorsión de los precios del café, Colombia era una economía mucho más cerrada, era una economía que administraba la tasa de cambio, era una economía que estaba buscando su diversificación en otros sectores de la economía a través de unos mecanismos muy distintos a lo que hoy en día se está haciendo. Entonces, cuando digo que el petróleo es nuevo, la historia macroeconómica en términos de relevancia del petróleo yo creo que no tiene más de 15 años en Colombia. Y esta distorsión de los precios del petróleo nos encuentra en una situación muy distinta a la que nos encontraba las distorsiones de los precios del café. Ahora la tasa de cambio es flexible, ahora la economía es abierta, muy distinto también en la época del auge cafetero. La inversión del sector la hacían los colombianos, ahora la inversión del sector petrolero en su mayoría proviene del exterior. Entonces, no solo en la distorsión de los precios del petróleo tenemos un problema de la cuenta corriente que todos conocemos, sino tenemos un problema de inversión extranjera que también es bastante importante. Y la distorsión del precio del petróleo y la consecuente debilitamiento del peso frente al dólar, que debería abrir el camino para una diversificación de la economía, pues se está viendo emproblemado porque tenemos una economía mundial que no está marchando bien. Además de que perdimos para gran parte de los efectos a Venezuela como socio comercial, de que en Ecuador estamos también teniendo problemas para expandir nuestro comercio, entonces tener una tasa de cambio que permite que otros sectores florezcan, pero en una economía mundial que está complicada y con unos socios que no se comportan como uno quisiera, pues es bastante distinto. Entonces, lo que uno tiene que pensar es cómo enfrentar esas grandes volatilidades que sabemos que tiene un commodity importante como el petróleo, que ahora tiene unas implicaciones muy distintas sobre la economía colombiana,
¿qué hay que hacer para enfrentar eso? Lo primero, por supuesto, es tener una institucionalidad que se acople, así como Colombia tuvo el Fondo de Estabilización del Café como el gran regulador de la forma en que los eventos cafeteros internacionales se pasaban a la economía colombiana. Ahora tenemos una regla fiscal que busca filtrar la forma en que los grandes movimientos de los precios del petróleo deben traducirse en las finanzas públicas de Colombia, en lo que hace el gasto público en Colombia y en esa medida lo que le afecta en términos macroeconómicos el tema petrolero. Y tenemos que buscar nuevas maneras de que otros sectores puedan coexistir con un sector que va a tener por definición volatilidades en sus precios y va a traer buenas épocas y va a traer malas épocas para la macroeconomía colombiana. En ese sentido, estar construyendo una nueva infraestructura con un plan muy ambicioso de inversión para destapar muchos embudos que tiene Colombia que le permiten a muchos sectores que quieren acceder a un mundo con el cual tenemos muchos tratados de libre comercio, que también es una gran diferencia de lo que nos pasaba en la época del auge cafetero, es muy importante. Ahora de la caída de los precios del petróleo, estamos viendo que la inversión pública, en virtud de la regla fiscal, tiene que ajustarse. Eso ya lo vimos incluso en el presupuesto que se aprobó para el próximo año hace 2 días. Pero hay una nueva inversión privada que va a entrar de una manera que más oportuna no podría ser, pero que además va a abrirle al país nuevas oportunidades que tenemos que saber aprovechar, porque nosotros decidimos, cuando comparamos la época del café con la época en que el commodity importante es el petróleo, en que ahora queremos batirnos en un mundo mucho más abierto, que compite mucho más y no cerrándonos a las importaciones. Y finalmente quisiera terminar con otra oportunidad muy grande que se viene y que tenemos que saber aprovechar muy bien para que las subidas y bajadas del petróleo que llegarán, que necesitamos que continúe el petróleo acá, la inversión extranjera nos sirve, los encadenamientos con el resto de los sectores nos sirven, es el tema de la paz. Ese va a destrabar un gran embudo que tiene Colombia que tiene que ver con la potencialidad del sector agrícola, y en la medida en que vayamos diversificando nuevos sectores, pues podremos coexistir de una manera mejor con un sector que necesitamos, que le ha servido mucho al país, que debe continuarle sirviendo, pero que tenemos que buscar la forma de que esas fluctuaciones se filtren de una manera mucho más gradual y tranquila hacia la economía colombiana. Creo que por ahora dejo ahí, más adelante puede haber más discusión. Muchas gracias. Sigamos con Rolfo Gómez y vamos a cerrar contigo, Humberto. Bueno, muchas gracias, saludo a todos mis colegas y al público. No, a mí la lectura de la presentación de nuestra presentadora principal me dejó pensando. Es que aquí en Colombia hemos tenido una actitud con el petróleo muy interesante, es que lo hemos considerado como algo maldito. Entonces, cuando tuvimos la bonanza, los economistas estaban muy preocupados porque teníamos petróleo y porque había ingresos altos, etcétera. Pero nunca pensamos en hacer un fondo como el de Noruega, ni una política, guardar para las épocas de las vacas flacas. Eso nunca pasó. Entonces, las cosas que debemos haber hecho no las hicimos. Entonces, ahora que cayeron los precios de petróleo, entonces otra vez es culpa del petróleo y estamos en problemas porque no fuimos previsivos. El punto mío es que uno no puede considerar que algo que es valiosísimo como tener petróleo y poderlo explotar y exportar es una maldición. Tiene que ser un gran regalo pues, de la naturaleza, de Dios, de quien quieran. Pero aquí el gran problema es que no lo quisimos manejar, no asumimos la responsabilidad política de manejar el petróleo. Y nos va a pasar otra vez, ¿no? Si no tenemos conciencia de eso. Yo quisiera dejar aquí planteado que el problema no ha sido el petróleo, el problema es cómo nosotros nos hemos comportado. Hace 3 años, creo, 4, hubo un seminario de una asociación que no duró mucho tiempo, que era la de los grandes productores mineros. Y yo dije eso, es que había 2 exministros famosísimos que han propuesto ponerle un impuesto altísimo al petróleo. Y dije, no, hagamos un fondo, hagamos como Noruega, Hay muchos países que viven de recursos naturales que saben manejar su economía. Pues Noruega es muy interesante, Australia, en Indonesia han hecho buenos experimentos, algunos fallidos,
pero aquí ni siquiera lo intentamos. Entonces yo quiero dejar esa conciencia aquí, que ahora que, como dice Ricardo, que los ciclos vuelven, que estamos en el momento preciso para volver a hacer algo nuevo y que nos sirva para evitar lo que nos está pasando. Otra preocupación que tengo es que caen los precios del petróleo y no cambia la política petrolera en términos del contrato, ya finalmente cambió. Pero ¿cómo van a dejar un contrato que era para épocas de bonanza, con precios a $100, y cuando cae a la mitad sigue el mismo contrato y pretende, y en el Ministerio de Hacienda, con el perdón de Andrés aquí, se oponen por razones fiscales a cambiar ese contrato? Yo creo que nosotros hubiéramos podido ser mucho más inteligentes en manejar inversión extranjera si hubiéramos sido más flexibles. Ya creo que lo somos, pero eso es otro punto importante, no ser... La idea es que cómo es que vamos a regalar esto, porque en el futuro, cuando vuelvan a subir los precios, vamos a captar menos impuestos. Pero la verdad es que si hubiera llegado la inversión, hubiéramos relajado las reglas y el contrato hubiera sido más favorable, tendríamos un problema de crecimiento mejor manejado en términos de empleo, etc. No quiero ser crítico porque no estoy manejando las finanzas, pero es algo que me ha saltado como una duda que me parece que debemos tener en cuenta. El otro aspecto de la presentación, que es muy importante, cómo invertir los recursos inteligentemente. Oí ahorita a Simón Gaviria, muy inteligente con la cosa de cómo evitar los conflictos, pero le faltó un punto muy importante. Uno de los mayores problemas con las empresas mineras es que la gente que debería beneficiarse de su acción no se beneficia porque no está educada, no sabe leer instrucciones, no sabe leer, no sabe hacer cuentas, no sabe seguir órdenes. Ese tipo de cosas tiene que venir antes de la inversión. Y es una de las razones, leía hace poco en el Economist que en México van a poner en la región de Chiapas una fábrica o de Mercedes o de uno de estos carros lujosos, y que la gente está aterrada porque dice aquí no va a haber un solo empleo y que vamos a beneficiarnos aquí porque allá la gente todos son pastores de cabras y extractores de pencos. Entonces, eso nos pasó, por ejemplo, ahorita en Cartagena, ya vamos para la segunda ola de expansión de la refinería. Y yo creo que son muy pocos los ingenieros colombianos o cartageneros que se han beneficiado de eso. Se han beneficiado los venezolanos, los peruanos, pero poco los de acá. Y uno ve la gran pobreza en Cartagena y debía haber mucho empleo, pues no hemos preparado a la población para beneficiarse del tipo de inversión que tiene. Es una cosa mucho más sencilla que pensar en esta cosa de teoría de juegos, etc. Bueno, eso es lo que quiero decir. Muchas gracias. Humberto Calderón, que ha estado en diferentes lados de la mesa. En diferentes lados de la mesa. Indistintamente, Simón, que se sea país petrolero o con petróleo, lo cierto es que el petróleo impacta muchísimo a los países exportadores, lo impacta muchísimo. Y refiriéndome a lo que usted señalaba, doctor Holmes, un exministro venezolano, antecesor mío muchos años antes, el doctor Juan Pablo Pérez Alfonso, fundador de la OPEP junto con Abdallah Tariki, quien llamó al petróleo en las postrimerías de su vida, por allá en los años casi 80, que el petróleo era el excremento del diablo. Él no pensaba en futuro. Si hubiera pensado en futuro, no sé qué nombre, cómo hubiera categorizado aquello en Venezuela, pero lo cierto es que lo llamaba el excremento del diablo. Yo creo que el petróleo puede ser o excremento o puede ser un maná venido del cielo. Todo depende de los hacedores de políticas públicas y de quienes conduzcan los países. Ahí está todo. ¿Por qué? Porque el petróleo tiene, y lo han dicho aquí con mucha propiedad, unos impactos macroeconómicos muy grandes. ¿Me entiendes? En algunos países constituye el 70, el 80% de las exportaciones, el 25% de los ingresos fiscales, el 4, el 5, el 10% del Producto Interno Bruto. Pero hay distintas aproximaciones a esos ingresos petroleros. Por ejemplo, los países del Golfo, que son muy excedentarios y que no tienen grandes oportunidades de inversión en sus territorios por la naturaleza misma de ser países desérticos, pues ¿qué hacen? O crean fondos
En el caso de Kuwait lo llamaron para futuras generaciones. La generación le llegó el año 90 cuando Saddam Hussein invadió a Kuwait, entonces tuvieron que hacer uso de ese fondo para poder sobrevivir la gente en el exterior. Pero hay otros países como Arabia Saudita, como es el caso de Qatar, como es el caso de los Emiratos Árabes Unidos, que esos excedentes los han invertido en muchas empresas en los países industrializados y han creado unas relaciones de interdependencia muy importantes, que tienen mucha influencia en la cosa petrolera, evidentemente, porque no es lo mismo que yo tenga inversiones en los países industrializados a que no los tenga, y eso impacta. Ahora, el tema está en cómo administrar los recursos. ¿Qué es lo que ocurre con los países productores de petróleo, casi en general? Que se hacen a la idea de que cuando hay un aumento sustancial de los ingresos, se acostumbran o se habitúan a un nivel de gastos determinado y no piensan ordinariamente que el petróleo, como muchas commodities, es cíclico. Uno no sabe cuándo se va a presentar el ciclo, cuánto tiempo va a durar y qué profundidad van a tener. Entonces cogen a los países al descubierto y ese es el tema. Lo que hay que tener es muchísimo tino en el manejo de los recursos provenientes del petróleo. Desde el punto de vista macroeconómico, el vicepresidente esta mañana lo explicaba en su primera parte de la intervención, en infraestructura, en educación, en salud, en vivienda para las clases populares, en servicios públicos para atender a los requerimientos de la población más desposeída. Eso es verdad. Pero es que el petróleo, además de eso, debe concitar mucho juicio de parte de los administradores, porque no es lo mismo un petróleo a $100 que un petróleo a $50. Y entonces la actitud del funcionario público tiene que ajustarse a las nuevas situaciones. Y tienen que ser suficientemente amplios para entender que las políticas tienen que adecuarse. Y lo que es importantísimo en esto es que las decisiones que hay que tomarlas con celeridad. No pueden enfrascarse en unas disquisiciones políticas interminables. ¿Por qué? Porque cuando se produzca la solución ya la gente va a estar muerta o las empresas van a estar quebradas. ¿Me entiendes? Entonces las decisiones que hay que tomarlas rápido y quitarle un poco de peso al debate político, porque uno de los problemas que se tienen en algunos países es que el debate político es demasiado exacerbado, hay demasiado política para cualquier decisión. Yo entiendo, y a mí no me corresponde hablar de esos temas acá porque no soy colombiano, pero en todo caso yo creo que hay temas que deben concitar una especie de entendimiento nacional para buscarle soluciones rápidas, para buscar la manera de tomar decisiones con celeridad. Nosotros hemos visto que en estos meses han tomado decisiones, han sido poco a poco, pero las han tomado. Hay decisiones que son importantísimas que el país tiene que tomar. Hay contratos que se van a vencer próximamente. ¿Qué señales le van a transmitir a las empresas productoras de petróleo con el vencimiento de los contratos? ¿Los vamos a renovar o no los vamos a renovar? Todas estas cosas hay que anticiparse y hay que clarearle a las empresas su universo. Pero por otra parte están los impactos en las comunidades. Tú lo señalabas, la ley de regalías. Bueno, ¿por qué modificaron la ley de regalías? Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. ¿Cuáles son los municipios más desasistidos, más abandonados y con mayor carencia que hay en el territorio nacional? Los municipios petroleros. ¿Cuáles eran los que recibían la regalía? Los municipios petroleros. ¿Qué pasaba con los recursos? Ya sabemos qué pasaba con los recursos. Entonces, como en esos municipios ordinariamente no hay presencia del Estado, porque la institucionalidad la representan las fuerzas militares, todos los reclamos que hay que hacerse, ¿a quién se lo hacen? A las empresas petroleras. Es a quienes le reclaman, como si fueran los responsables de lo que ocurre. Cuando una empresa petrolera derrama 4 o 5 barriles, la guerrilla en combinación con las comunidades derrama 5.000 barriles, no hay ningún preso, no pasa absolutamente nada. Y como si fuera poco, las empresas petroleras tienen que salir a remediar y a recoger el petróleo, y le cuesta millones de dólares todo aquello. Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera plantear finalmente con esto? Yo creo que Colombia tiene una magnífica oportunidad, la oportunidad que se presenta con que las regiones más desasistidas del país, las más abandonadas, es donde están las petroleras. ¿Por qué no generar algunos proyectos sin que las petroleras pretendan sustituir al Estado, porque no es el caso, sino coadyuvar en la solución de los problemas que las comunidades tienen? ¿Por qué no se aprovecha la presencia de las petroleras con su capacidad técnica, con su capacidad gerencial, para tratar de articular una serie de programas que permitan que esas regiones puedan salir del estado de postración en el cual se encuentran? Porque a lo mejor, después que se vean las petroleras, que es un recurso finito,
la explotación del petróleo, no se va a presentar otra vez una oportunidad. Y yo creo que esa es una magnífica oportunidad que tiene Colombia para atender esas necesidades de esas poblaciones tan marginadas. Muchas gracias. Simón Gaviria, un poco el tema de fondo aquí también son las lecciones aprendidas hacia el futuro. O sea, no se trata de decir si esto vuelve a pasar en unos años y lo vamos a manejar igual o no, pero de todas maneras sí hay que incorporar elementos, presumiría uno, para hacerlo diferente. Hace unos años un suscriptor del periódico me escribió y me dijo, dígame un solo caso de un municipio en Colombia que esté mejor por cuenta de que produce petróleo o tiene en su área de influencia instalaciones mineras. Y la verdad es que los ejemplos probablemente se cuentan en los dedos de una mano o ni siquiera. ¿Cómo analiza usted el tema mirándose adelante? Bueno, hacia adelante yo creo que la reforma del Sistema General de Regalías, digamos, a través de la narrativa o el punto de vista de la lucha contra la corrupción, ha mejorado mucho, pero mucho es mucho. Es que casi que bajó 40 veces los incidentes de corrupción relacionados a la inversión de regalías. Otra manera de verlo es la situación fiscal de los municipios productores. Los municipios productores, a pesar de que, entre comillas, reciben menos plata, hoy están casi la mayoría, además, sorprendentemente los de Casanare especialmente, en una mucho mejor situación fiscal que la que estaban antes de la reforma. Entonces yo creo que eso es bien importante. ¿Qué creo que tenemos que también ser conscientes? Yo sé que Colombia hace unos años tenía mucho brillo hacia los inversionistas internacionales. Hoy tenemos menos brillo. Parte por la caída de los precios del petróleo, es un tema estructural, no depende de nosotros. Pero a mí sí me viene preocupando mucho la interacción del sector de hidrocarburos y la comunidad. Y creo que gran parte o parte del tema del brillo de la industria o de Colombia como un lugar para recibir inversión se está volviendo el incremento de conflictividad, la gestión de comunidades. Algo que estamos viendo naturalmente es que las comunidades son conscientes de lo que ocurre. Saben que menor precio de petróleo significa que tienen derecho a exigir menos. Yo creo que Rudy tocó en algo muy importante, que es la comunidad, el municipio, tiene que sentir un dividendo social del petróleo. Eso es muy importante. ¿Cómo se hace? Digamos, parte de las decisiones que ha tomado el gobierno, que creo que no hemos aprovechado lo suficiente, es entidades como el SENA o un fondo de becas, pero el SENA es una entidad valiosa. Lo acaba de hacer el sector de concesiones, capacitar de manera masiva para que las mismas comunidades por donde pasa la obra sean las que trabajen en la concesión. Lo acabamos de hacer en el sector de confecciones, para así avanzar. Entonces yo creo que esos componentes de que las regalías o el uso de responsabilidades cooperativas de las empresas toque la comunidad es muy importante. Y también tratar de volver a construir el hecho que nosotros tenemos municipios petroleros, cuya cultura es petrolera, y que eso lo tenemos que incentivar a través de encadenamientos y tener cuidado en no crear incentivos perversos en el entorno de la operación. Colombia, me cuentan que lo dijo el vicepresidente esta mañana, Colombia está tomando muchas decisiones acertadas en su inversión pública, bien sea por el lado de infraestructura, bien sea por el lado de educación, la construcción de más de 30.000 aulas escolares, la primera vez que el presupuesto de educación es el más alto de la nación. Pero algo que vemos además es que si algún sector, y a mí me ha sorprendido que no ha sido más efusivo en su respaldo, si algún sector de toda la economía, especialmente por lo que decía Humberto, es beneficiario del cese del conflicto, es el sector de hidrocarburos. Digamos, este sector lo vemos claramente en las cifras, por ejemplo, de Ecopetrol. Cuando se rompió el cese del fuego,
de manera inmediata tuvimos atentados, dificultad operacional, tenemos el petróleo en las zonas de más difícil gestión de seguridad del país. Y probablemente lo que vamos a ver y lo que uno ve relacionado cuando uno tiene cierres de conflicto en otras partes del mundo es incrementos de confianza. Y este sector es especialmente sensitivo a los temas de confianza. Yo creo que parte de recuperar el brillo es hacer una mejor gestión de comunidades, pero si logramos tener este cierre del conflicto, el fin de las voladuras, en algo el fin de la extorsión al sector, eso va a ser muy importante. Pero quiero resaltar solo una cosa más. El ordenamiento territorial, que es un tema importante a nivel local. El próximo año tenemos una coyuntura histórica. Histórica porque se vencen 83% de los POTS del país. 83%. Y históricamente hemos visto la figura del EOT o del POT como un tema netamente urbano. Un tema netamente urbano. Pero los EOTs juegan un papel fundamental, si se hacen bien, de la ruralidad colombiana, del ordenamiento territorial, de tener claridad jurídica de dónde queda un resguardo indígena, una comunidad afro, qué áreas de conservación, qué es parque natural y la precariedad y la pésima calidad de nuestros POTS. Hay algo que, miren, presidente, para que tengan un sentido de proporción, si logramos hacer el próximo año 13 POTS, 13, en 13 municipios del país, reglamentamos todo el ordenamiento territorial y damos certeza jurídica sobre 80% del Orinoquia. Y esa es una oportunidad fundamental, no solo para la agroindustria, sino también para el sector de hidrocarburos. Con Campetrol y con ACP estamos teniendo un diálogo de cómo escuchamos al sector para que sea parte de esa discusión de tener ordenamiento territorial de buena calidad en todos estos municipios. Muchas gracias. Rodolfo Gómez, un poco sobre este tema de la maldición de los recursos naturales y el tema de que no es la primera vez que en Colombia, yo recuerdo incluso cuando usted estaba ministro de Hacienda, pues el tema de Cusiana surgió, obviamente con unos impactos que no son equivalentes a los que se vieron en la más reciente bonanza, pero que de alguna manera las preguntas que se hicieron en esa ocasión volvieron a hacerse más recientemente y ahora han pasado a un segundo plano efectivamente por la menor contribución del sector petrolero, sobre todo a las cifras fiscales. ¿Cómo mira el tema hacia adelante? Yo creo que un problema colombiano es que hacemos las preguntas correctas y nos damos las respuestas correctas, pero nunca las ponemos en práctica. Cuando Cusiana hicimos la preparación, el seminario de Cusiana, traímos a todos los genios del mundo, dijeron qué es lo que tenemos que hacer, escribimos lo que teníamos que hacer y nos fuimos, ¿no? Y nunca se hizo, lo mismo pasó ahora. Entonces, yo sí creo que, por ejemplo, un país que de golpe se despierta y se da cuenta que más del 50% de las exportaciones son petróleo y que se cayó el petróleo, pues fue un despertar brusco, pero yo mismo me hago la pregunta, ¿por qué yo no estaba bien atento a esto? ¿No? Y creo que la mayor parte de los economistas nuestros deben tener la misma pregunta impectore, ¿no? ¿Por qué no estábamos alertas? ¿Por qué no dijimos? ¿Por qué no gritamos? ¿No? Un día nos levantamos y éramos la mitad de ricos. No tenemos la capacidad de ejecución, nosotros no llevamos a cabo los proyectos. Y es una de las razones por las cuales no es que no pensemos, no es que no sepamos, no es que no digamos. Todo se discute, todo es inteligente. Aquí hay mucha gente inteligente, pero muy poca gente ejecutiva. Andrés Escobar. Hacia adelante creo que hay, yo diría por lo menos dos temas. Uno, la regla fiscal está operando. Yo oigo al ministro Gómez que dice, ¿por qué no se creó un fondo de ahorro? Esa es una discusión, digamos, que es bien importante, pero en su momento el gobierno lo que decidió hacer fue reducir la deuda más rápido, hubiera podido armar un fondo, eso es cierto, pero la deuda pública en Colombia, o sea, sí hubo unos ahorros fiscales en virtud de la regla, pero la regla en realidad esta es la primera vez en que está poniéndose a prueba y la regla fiscal tiene
o el gobierno tiene que asegurarse que la regla muestra sus bondades pasando este bache que ha significado para los ingresos del gobierno la caída de los precios del petróleo. Entonces, desde el punto de vista macro puede existir la discusión de si el fondo hacia futuro es necesario o no, y estoy de acuerdo que hay que darlo, pero desde el punto de vista de la institucionalidad que debe amortiguar el impacto fiscal del petróleo, yo creo que el mecanismo que tenemos es el que es y está operando como debe ser. Lo que hay una discusión pendiente, y ya lo decían algunos de los miembros de este panel, es sobre la forma en que el Estado se relaciona con el sector petrolero. No solo desde el punto de vista de las comunidades, como lo mencionaba el director de planeación, sino desde el punto de vista de los contratos y el tratamiento impositivo de la industria. La verdad es que en ese tema, ya estuvo acá por la mañana el ministro de Hacienda, pero el gobierno está oyendo con la mayor atención y creo que a los dirigentes de los gremios que aquí se encuentran del sector les consta que el Ministerio de Hacienda, a pesar de que tiene razón el ministro Gómez de que nosotros tendemos a ser bastante tercos y reticentes a cualquier cosa que signifique pérdida de ingresos fiscales, la verdad es que hemos tenido la mayor apertura de poder discutir algún mecanismo que haga que la industria pueda sobrellevar estas coyunturas negativas desde el punto de vista tributario de una manera más aceptable. Creo que ese sí es un tema que tenemos pendiente de discutir en Colombia y creo que en buena hora estamos dando la discusión con unas velocidades que obviamente el sector quisiera que fueran más rápidas, pero están inmersas dentro de una discusión grande que tiene Colombia de cómo quiere encarar su estructura fiscal hacia adelante. Pero creo que ese es un capítulo que tenemos que cubrir todavía que no lo hemos hecho. Bueno, Humberto Calderón, comentario final. Gracias. Aprovechando esa anécdota que usted contó, la pregunta es cómo convierte uno el excremento en abono orgánico. Bueno, Simón, las cosas no se producen por azar. Colombia brilló, pero la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿por qué brilló? Porque aquí había petróleo durante 70, 80 años, ¿no? ¿Por qué se dio el salto a partir del 2003? Porque se conjugaron ciertas cosas. Esta mañana decía Ramón Espinaza, mi paisano venezolano, hablaba muy bien del doctor Luis Ernesto Mejía. Yo creo que se dieron ahí tres factores que fueron importantísimos. Y te estoy hablando como venezolano inversor en Colombia, no hablo de política colombiana. Luis Ernesto Mejía, Isaac Yanovich y Zamora. Fue una combinación muy interesante. Y eso hizo que la gente viniera a invertir en Colombia. Hay institucionalidad, hay seguridad jurídica relativa, porque seguridad jurídica no es que no cambien las leyes, no. Seguridad jurídica no es que no me cambien los contratos, no. Seguridad jurídica es que si yo estoy operando me dejen operar y no venga un bandido, tire una cuerda y me bloquee durante un mes. Eso es inseguridad jurídica y eso está ocurriendo aquí. Entonces, ¿por qué ha perdido Colombia brillo? Si tú me lo preguntas a mí, te digo por una razón muy simple. Porque ha cesado la conflictividad militar. El 2014 hubo menos atentados que el 2013, claro. La mayoría de los productos estaban volados y no había por qué volverlos a volar, porque esa es la verdad. El de Orito, por lo menos. Ese fue el caso de Orito, preciso. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Que la conflictividad militar, y ojalá y se dé el proceso de paz, porque nosotros apostamos a eso, como vecinos de ustedes, como inversores en este país, que nos han abierto las puertas muy generosamente. Pero se está traduciendo ahora, se está reinsertando en la conflictividad social, donde se mezcla una cantidad de cosas, porque es el problema social de necesidades sentidas de la población que no se ven atendidos por el Estado, que es verdad. Yo escribí una monografía hace 50 años, cuando me gradué y fui a trabajar a un campo petrolero. Vivía en una casa, en un campamento, agua ilimitada, gas ilimitado, electricidad ilimitada. Cuando traspasaba las fronteras del campamento petrolero y me iba al pueblito que había al lado, no había escuela, no había hospital, no había dispensario, no había electricidad, no había agua, cocinaban con leña. Y yo escribí esa monografía porque a mí desde el punto de vista humano me afectó desde el punto de vista de mi sensibilidad social. Si no es posible que yo tenga aquí todo y el que está afuera no tenga nada. Eso pasa con las comunidades petroleras. ¿Me entiendes? Tú tienes agua, ven salir unos camiones cargados de petróleo, ¿y cuánto me queda a mí? No tengo agua, hay abundancia de agua, pero no hay agua potable, no hay hospitales de segundo nivel, no hay buena educación, no hay vialidad, la infraestructura no funciona. Entonces todo eso se mezcla
y eso genera la conflictividad social. Pero es que a la par de eso va el problema de la corruptela. ¿Por qué hay corrupción? Porque a mí no me vengan a decir que cuando paran una caravana de camiones y me derraman el petróleo que va en los camiones, no es corruptela de la comunidad con los irregulares y con algunos sinvergüenzas regionales. Porque tenemos que recogerlo. ¿A quién le reclaman? A las compañías petroleras. No le reclaman a los 8 o 10 fascinerosos que derraman el petróleo, no, le reclaman a las petroleras. Entonces, si tú me preguntas por qué brilla menos Colombia hoy, yo diría porque hay una situación de hostigamiento permanente a las petroleras en las áreas en las cuales nosotros operamos. Tan simple como eso. Esa situación es absolutamente insostenible para que Colombia pueda retomar un curso. Las ventanas se abren, pero ustedes saben que se abren y se cierran. ¿Me entiende? Y la ventana todavía no se ha cerrado, pero si no le ponen coto al problema de la conflictividad social y no hay un poco de mano dura con la ley por delante y sancionan y judicializan a esa gente, tengan ustedes la seguridad que van a tener problemas muy serios y la inversión va a bajar y las reservas no las van a recuperar y la producción va a bajar porque la situación es muy delicada. El 99% de la población colombiana no saben dónde están parados en materia petrolera. Aquí hay una bomba de tiempo, porque el nivel ese es muy bonito, 1 millón de barriles es muy bonito, pero no hay reservas para sostener 1 millón de barriles. Y si no hay un sostenido esfuerzo exploratorio que permita que las reservas mejoren, no solamente van a dejar de ser exportadores, van a ser importadores de petróleo a la vuelta de la esquina, porque 10 años para un país no es nada. Y estamos a tiempo todavía de revertir esa situación. Bueno, muchas gracias, de verdad, por la sinceridad. Quiero con esa última nota concluir este panel. Ojalá desarrollo económico y hidrocarburos vayan de la mano en el futuro, porque hay desafíos que van a ser nuevos, pero que a veces parecen viejos.